Bien, amados, continuamos con nuestro libro, ¿cierto? Con nuestro estudio del libro Génesis. Estamos ahí en Génesis capítulo 15. Habíamos ya estado avanzando con Génesis 15, ¿no? Y vimos el énfasis que confiamos en que el Señor quiere que tengamos presente, ¿no? Aquí es donde se hace evidente el hecho de conocer quién es Dios, ¿sí? Y aplicarlo a la Escritura. Y es maravilloso porque el Dios trascendente, el ser perfecto, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, decide pactar, ¿sí? Decide acercarse, decide relacionarse, decide comprometerse con el ser humano. Y lo hace de una forma tan maravillosa con Abraham, siempre recordando esto. Todo lo que Dios nos da no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque hayamos tenido un tan buen comportamiento y seamos tan perfectos, tan buenos, que Dios decide recompensar a aquellos nosotros, sino todo lo contrario, ante un ser de tal magnitud en santidad, ya entramos perdiendo, ¿sí? Entramos en contra. Ante un ser absolutamente bueno y perfecto, también entramos en contra, que no necesita nada de nosotros y su bondad como nivel para la bondad nos deja fuera del juego, porque nuestra bondad, por muy buenos que podamos ser, en perspectiva con otros seres humanos, al compararnos con Dios, nuestra bondad no queda en nada, ¿no? Entramos perdiendo ante un ser así porque es un ser que es por esencia justo, plenamente justo, y nuestra justicia no sirve para nada ante el nivel de su justicia, porque en cuanto actuamos en algún sentido de una forma justa, en otros momentos tal vez estamos actuando de una forma injusta. Entonces, ante un ser como él, no podríamos entrar, no nos podríamos acercar jamás bajo ninguna perspectiva humana. Sin embargo, este mismo ser se acerca al ser humano y entra en una relación tan cercana, ¿ya? Y con Abraham lo vemos, pacta con Abraham, le promete a Abraham, le dice a Abraham, ¿no? Que él va a ser su escudo, que es su escudo. Está comprometiéndose con un cuidado, con una protección tan especial hacia Abraham. Y luego le dice, tu galardón será sobremanera grande, ¿no? Comprendiendo esto del galardón que ya lo hemos entendido, ¿no? Cómo Dios recompensa a un nivel humano la fidelidad, el compromiso, pero no basado en que el ser humano lo merezca por esencia, por naturaleza, como lo acabamos de recordar. Entonces, la idea es comprender cómo este ser maravilloso se acerca al ser humano y entabla un compromiso con él. Y, por supuesto, no es solamente, y aquí está lo más glorioso para nosotros, ¿no? Que esto no es solamente que Dios se reveló a Abraham, sino que Dios lo ha hecho con nosotros, ¿sí? Con nosotros por medio de Jesucristo. Ha pactado con nosotros, Él dice ser nuestro protector, nuestro escudo, Él nos promete un galardón. Entonces, no es que la experiencia de Abraham sea lejana o ajena a nosotros, sino que por medio de Jesucristo es aún mucho más cercana, ¿no? Así que la perspectiva es que entendamos esto. Vamos a leer Génesis capítulo 15. Vamos a volver a leerlo completito, ¿les parece? Sí, para retomar la idea del capítulo. Versículo 1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Es interesante cómo se refiere a Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, aquí ya tenemos de nuevo la lectura de Génesis capítulo 15 y dentro de todo lo que acabamos de releer, porque ya lo habíamos leído, ¿no? En nuestro estudio anterior, nosotros hoy día podemos claramente recordar lo que habíamos podido examinar la vez anterior. Y quisiera centrarme justamente en este versículo, en esta expresión que es tan potente en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Recuerden que esta es la frase que ocupa el Nuevo Testamento, ¿no? La ocupa el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas, la ocupa Santiago también, ¿no? El caso de Pablo enfatiza esta frase en la fe como el medio que Dios demanda y designa como el medio para que el ser humano reciba la justicia de Dios, ¿ya? Le fue contado por justicia, en el sentido de que Dios aplica la justicia de él al ser humano. No está hablando de la justicia humana, hermanos, está hablando de la justicia de Dios, ¿ya? Dios le cuenta por justicia la fe. Y ustedes y yo sabemos muy bien que está en la base del Evangelio. Es la justicia de Dios revelada a nosotros, la justicia de Dios manifestada a nosotros, la justicia de Dios aplicada a nosotros por la fe, por medio de la fe. O sea, la fe es el canal por el cual recibimos la justicia de Dios aplicada en nosotros. El gran problema, y que lo hemos venido viendo del Génesis, es que el ser humano al pecar, al incurrir en pecado, se rompe la relación con Dios. El pecado ha roto la relación con Dios. Y lo más terrible del pecado es que el pecado no cede. El pecado siempre va hacia adelante, siempre va avanzando, siempre va a ser activo en su dominio sobre el ser humano, ya usando un poquito la idea de la personificación del pecado, pero recordemos que el pecado es sencillamente la maldad en el ser humano y que crece justamente por culpa o por razón de la naturaleza caída humana, ¿ya? Por eso es que el pecado avanza. El pecado nunca va a estar ahí quietecito, no. Ante una humanidad que rechaza a Dios, que es el único poder que nos podría dar la capacidad de vencer al pecado, ante una humanidad absolutamente independiente de Dios, ajena a Dios, el pecado nunca va a parar, siempre va a seguir avanzando.
Entonces, el ser humano sin Dios, desde el principio, es un ser humano perdido, absolutamente perdido, sin ninguna capacidad en sí mismo de poder justificarse ante Dios. Y es por eso que Dios manifiesta la fe como el medio para que el hombre pueda recibir la justicia de Dios. La fe en quién? En Dios. La fe en sí misma no tiene ningún poder. La fe en sí misma no es un objetivo. La fe en sí misma no tiene nada espectacular. La fe del ser humano en sí misma no podría causar nada, absolutamente nada. La fe es sencillamente la convicción puesta en la obra de Dios en favor de nosotros. Y la idea también es que por medio de la fe nos abandonamos en las manos de Dios. Es como decir, sé que no merezco nada de ti. Estoy convencido de eso. Sé que es así. No es que yo lo haya soñado, no es que yo lo haya visto en visión. Tu palabra me lo enseña. Y tu palabra es tu enseñanza. Y yo entiendo que no merezco absolutamente nada de ti. Pero aquí estoy, creyendo, confiando justamente en eso, Señor. Porque tu palabra no solo me enseña que yo soy indigno, absolutamente indigno, sino que también tu palabra me enseña el camino que puedo seguir para que tu justicia sea aplicada a mí. Y es creyendo en tu obra salvadora, tu obra redentora, obra por la cual tu justicia me es adjudicada a mí. No mi justicia, tu justicia. Y esta justicia viene a mí cuando yo creo en ti, creo en lo que tú has dicho, en tu afirmación. Así que esa, hermanos queridos, es la idea de creer y por medio de nuestra fe, que se nos considere ya nuestra fe como un medio apto, ¿sí? Legal, para que la justicia de Dios se aplique a nosotros. Porque la fe, al final de cuentas, en su sentido más profundo, es un depender completamente de Dios. La fe real es en esencia, ya de una forma básica, lo que el impulso que nos lleva a abandonarnos, a entregarnos completamente en las manos de Dios, porque sabemos que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra forma. Y de hecho estamos tan convencidos de que es imposible para nosotros que escuchar que Dios, al creer en Él y en su obra redentora, en lo que Él ha hecho por nosotros, al entender que Dios por medio de esa obra nos puede favorecer de una forma tan magnánima, tan gloriosa, ¿sí? De que perdone nuestros pecados por la muerte de Jesús y más encima nos impute su justicia, nos aplique su justicia. ¡Wow! Eso es algo tremendamente maravilloso, algo glorioso, algo inefable, porque por más que tratemos de expresarlo con palabras humanas, sabemos que esta obra va mucho más allá de lo que nosotros podemos incluso entender, captar y obviamente menos describir con palabras humanas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese límite de nuestro entendimiento humano y ya estamos extasiados, es ahí cuando se expresa la gratitud con expresiones como no me alcanzan las palabras, mis palabras quedan cortas, o como diría la hermana Roxana Contreras, no existe palabra en el mundo por la que yo pueda expresar, ¿cierto? La inmensa gratitud que siento tan solo cantar. Bueno, ella cantaba, nosotros no todos cantamos, pero era la idea, ¿no? Su canto estaba basado en la obra del Señor. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que comprendemos que la fe es el medio por la cual nosotros recibimos la justicia de Dios. O sea, es Dios declarándonos justos, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué Dios nos declara justos si nosotros no hemos hecho nada? No merecemos ser justos. Pareciera que eso fuera una injusticia. Es como un juez declarando
sí, perdonado a un delincuente, sencillamente porque el juez decidió hacerlo. Eso es injusticia aquí, como decimos los chilenos, y en la quebrada del Ají, ¿no? Es la razón por la cual hoy día muchos jueces son apuntados incluso por nosotros mismos. Ya, este juez está vendido, este juez es cierto, es corrupto. Pero aquí está lo maravilloso de la obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo satisface plenamente la justicia de Dios en favor de la humanidad. Satisface plenamente, ¿sí?, su justicia al punto de que por medio de Jesucristo ya se nos aplica la justicia de Dios a nosotros. No somos justos, pero Dios nos declara justos por la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz. Él, y aquí es donde viene el tema de la sustitución, Él toma nuestro lugar. Él paga por nosotros. Él paga en nuestro lugar. Él va donde el juez y le dice, yo asumo toda la culpa de esta gente, ¿sí?, y la cargo sobre mí. Yo pago por ellos. Y la justicia de Dios recae entonces sobre Jesucristo. Por lo tanto, el juez declara justos a aquellos que se ponen detrás de Jesús, ¿sí?, aquellos que están en Jesús, aquellos que creen en la obra de Jesucristo. Este juez maravilloso, eterno, les declara justos por la obra de Jesucristo el Señor. Pero ¿quién no se pone detrás de Jesús? ¿Quién no cree en la obra de Jesucristo? ¿Quién no se apropia de la obra de Jesucristo? Sigue siendo el mismo pecador, digno de la justicia divina sobre él, por sus maldades, por sus pecados. En otras palabras, ¿quién marca la diferencia? Solo Jesucristo. Siempre ha sido Él, siempre lo será. Él es quien marca la diferencia. Él es el punto objetivo. Sobre Él y a través de Él y alrededor de Él gira todo, absolutamente todo por la obra gloriosa que Él hizo en la cruz. Entonces, la justicia de Dios se aplica. Y esto es desde el principio. ¿Se recuerdan? Examinamos a Abel. Hebreo nos dice que fue por la fe que Abel actuó, como actuó. ¿Sí? Enoc, por la fe fue que actuó como actuó. Noé fue por la fe que actuó como actuó. ¿Sí? Y ahora entramos con Abraham, la misma. Ninguno de los cuatro que acabo de mencionar eran varones perfectos en sí mismos. Ninguno. Todos afectados por la caída, todos. ¿Ya? Todos nacidos con la misma naturaleza que nosotros nacimos. Pero los cuatro se abandonaron en las manos de Dios por medio de la fe. Pero con Abraham se nos dice esta frase tremendamente gloriosa que vuelvo a decir que el apóstol Pablo ocupa, ¿ya?, y que Santiago también ocupa. Creyó, ¿sí?, le creyó a Dios, creyó en Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y como estaba diciendo hace un ratito, el apóstol Pablo toma esta idea de este versículo. ¿Cuál idea? La idea de que por medio de la fe, ¿sí?, somos salvados, somos perdonados, somos justificados. La justicia de Dios se aplica a nosotros por medio de la fe. O sea, nos presenta la idea de este versículo del punto de vista de Dios hacia nosotros, ¿ya? Hacia nosotros. Porque la fe en sí mismo no es una obra, ¿ya? Si fuera obra, entonces no valdría como fe, ¿sí? Eso también lo enseña Pablo. Pero Santiago le da el otro toque para que el ser humano que tiende a ser desequilibrado en su visión, ¿sí?, no se desequilibre. Santiago le da el contrapeso, no porque las palabras de Pablo, ya, hermanos queridos, estén equivocadas o incompletas, sino que ambos hombres de Dios nos manifiestan este versículo enfocado de los dos lados que nosotros tenemos que tener claro. Pablo, desde el punto de vista de cómo Dios
a nosotros al creer, al abandonarnos en sus manos, al lanzarnos en sus manos, decir, aquí estoy, creo en ti, ¿sí? Y el Señor aplica su justicia, es un lado, y el otro lado es el de Santiago, ¿ya? Donde él enfoca este versículo en un contexto bien interesante. Bueno, aprovechemos de leer, ¿sí? Nunca está de más leer, son versículos que tal vez conocemos, pero leamos. Por ejemplo, leamos Romanos, capítulo 4, el versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso es re importante, es la justicia de la fe. ¿Qué significa justicia de la fe? Es la justicia que se recibe por medio de la fe. Esa es la idea que está ahí en Romanos, ¿ya? En Gálatas 3:18 también el apóstol Pablo toma la misma idea. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Eso es lo que vamos a estar viendo justamente aquí en el capítulo 15, donde Dios está prometiéndole a Abraham. ¿Qué le promete? Le promete que la bendición, que todo lo que él prometió a Abraham vendría no por medio de un esclavo, no por medio de Eliezer, que fue lo que vimos, sino por medio de un hijo propio, la promesa. Abraham creyó en la promesa de Dios y le fue contado por justicia, ¿ya? Entonces, eh, si nosotros vemos cómo Dios aplica, ¿sí?, la promesa como el medio para aplicar justicia, ya, la promesa para aplicar justicia, solamente la fe podía ser el receptáculo, ¿no? Porque una promesa no es algo que se ve, ¿sí? Es algo que se espera, tiene una visión hacia el futuro. Es cuando papá le dice a un hijo, mamá le dice a un hijo, si te portas bien y te va bien en el colegio, vas a tener un premio a fin de año. No le vamos a decir del viejito Pascuero, hermano, ¿sí? Tenemos, tenemos que decirle, ser sinceros. Ya, papá, mamá, te van a regalar un buen regalo, un buen premio. Y el niño se esfuerza, no está viendo, está recién empezando en marzo sus clases, pero papá y mamá le han hecho una promesa, ¿sí? Y ese hijo descansa en la promesa, actúa en la promesa, desarrolla su vida enfocado en esa promesa. Lo terrible es cuando llega a fin de año, el niño se ha esforzado y papá y mamá no pueden recompensarlo, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no? Eso significa romper la confianza, ¿ya? Ahora, pueden haber razones, ¿no? Pero no es nuestro tema, ¿sí? Yo estoy dando un ejemplo. Y aquí está el tema de cómo la fe, ¿cierto? Es el hecho de descansar en la promesa de Dios. Para Abraham, ¿cuál era la promesa? Un hijo. Un hijo directo, sanguíneo de Abraham sería el heredero. Un hijo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al caso de Santiago. Santiago capítulo 3 versículo 23. Perdón, capítulo 2 versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Ahora, luego dice, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí pareciera que hubiera una contradicción entre Santiago y Pablo. Cuando nosotros tomamos estos versículos y los sacamos del contexto, por supuesto que aparentemente hubiera una contradicción, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos un poquito antes de lo que leemos, versículo 20, vamos a entender a Santiago. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Lo que Santiago está enseñando
es que la verdadera fe, ¿sí? Una fe viva, una fe real, vivo significa algo real, ¿ya? Muerto algo que no tiene existencia. La fe que existe realmente es una fe que se manifiesta por las obras. Son las obras las que muestran que la fe está viva y está accionando, ¿ya? Bajo esa perspectiva, Santiago dice, ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué? Porque la gente en ese tiempo, algunas personas, y hoy en día igual, dicen yo tengo fe, ¿sí? Pero decir que tenemos fe no evidencia que la tenemos. Lo único que evidencia que tenemos fe son nuestras obras, que son fruto de la fe. Y aquí Santiago está poniendo el mismo énfasis ya de Pablo al hacernos comprender que, vuelvo a decirlo, las obras son el fruto de la fe, ¿ya? La fe produce obras, la fe viva, la fe real, produce obras. La fe viva nunca va a quedarse sin hechos concretos, jamás. Entonces, ¿cuál era la idea de Pablo? Es decir, por la fe Abraham fue justificado. Creyó en la promesa y el Señor aplicó su justicia a Abraham. ¿Ya? O sea, Abraham creyó solamente. No, Abraham tenía una fe viva y demostró que tenía fe. Lo vamos a ver después, ¿no? Ahí es justamente en Génesis. Demostró que creía en Dios, que le creyó a Dios con todo el corazón, con todo su ser, ¿no? Con todo su ser. Y esa es la idea de Santiago, ¿ya? De la misma manera, ¿sí? Que Pablo, Santiago, enfoca esta idea de que por medio de la fe recibimos la justicia de Dios, con la diferencia que Pablo se enfoca así en esa fe pasiva, porque es pasiva, porque lo único que hace o que hizo usted y yo, y lo que hace todo creyente, es estirar las manitos, ¿no? Y recibir la salvación. Yo no hice nada, lo hiciste todo tú, Señor. Yo lo único que estoy haciendo es recibir el regalo. Eso es la fe. No es una obra mía, ¿ya? Sino que es la actitud de mi corazón ante esa obra gloriosa de Jesús. Entonces, yo recibo ese regalo. Ese regalo ya viene completito, no hay nada que añadirle. Yo no le puedo añadir nada. Es el regalo de Dios ya hecho, empaquetado. El Señor le puso la cinta y me lo entregó absolutamente consumado, ya completamente pleno. Entonces, tanto en Pablo como en Santiago está la idea de que Abraham, por medio de la fe, ¿sí? Recibió la justicia de Dios, le fue contado por justicia. Dicho de otra manera, en el lenguaje de Pablo, el hombre Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Y según Santiago, ¿sí? Bajo el lenguaje de Santiago es, el hombre Abraham fue justificado por la fe viva que se evidenció en los actos de Abraham. De esta manera, el Espíritu Santo nos pone a Pablo y nos pone a Santiago y nos deja clarita la película, ¿sí? En que nadie puede decir, que yo creo en Dios, pero si no estoy demostrando con mis hechos que mi fe es viva y es real, eso no me sirve absolutamente de nada. Y permítanme dar una acotación, un ejemplo. Nosotros sabemos que hoy en día tenemos esta costumbre que hemos adquirido, que yo siempre lo he dicho, no creo que sea negativa, no creo que sea mala, pero como todas otras cosas, se puede terminar aplicando de forma negativa. Y es que nosotros usamos, ¿cierto?, esto de la oración de fe, ¿no? Cuando vamos y evangelizamos a alguien y le compartimos del Señor y esa persona tiene ganas de entregarse al Señor, nosotros le decimos, tienes que entregar tu vida al Señor. Y la persona dice, ¿y cómo se hace? Entonces uno viene y le ofrece la ayuda, ¿no? Mira, esta oración, si haz esta oración o le ayudamos a que se enfoque en la oración y si la persona dice que no sabría cómo hacerlo,
Y uno puede decirle, ¿cierto? ¿Me permites guiarte? Claro, mira, todo lo que yo vaya diciendo tú lo repites, pero tienes que repetirlo creyendo en tu corazón. No, la oración de fe. Y ahí uno va guiando a la persona y la persona termina entregando al Señor. Muchos cristianos recuerdan ese día cuando alguien les guió a través de esa oración de fe. Pero también hay muchos cristianos que nunca hicieron esa oración de fe. De esa manera, nadie los guió, pero son tan hijos de Dios y tan hijas de Dios como aquellos que sí hicieron no fueron guiados en esa oración, ¿ya? Porque las formas de creer en Jesús no es exclusivamente por medio de esa oración de fe, ¿no? Así como la conocemos, porque todo ser humano que ha creído en algún momento le ha dicho al Señor, aquí está mi vida, te la entrego, ¿no? Te la entrego. Hay personas que creyeron en Jesús, no hicieron ninguna oración de fe, pero se bautizaron. Y el bautismo evidenció que su fe era real, porque le explicaron, mira, con el bautismo tú evidencias que tu vida desde ahora para siempre le va a pertenecer al Señor, que tú eres perdonado. El bautismo evidencia eso. Y la persona levantaba su mano y dice, quiero bautizarme. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Esa era la forma en que se usaba en el primer siglo. ¿Ya? Ahora, vuelvo a decir, hermano, por favor, lo bueno que quedó esto grabado, ¿no? Yo no estoy en contra de que se haga esa oración, si se hace bien hecha. Pero, ¿cuánta gente? Aquí viene el otro lado, ¿no? El lado negativo. ¿Cuánta gente ha hecho esa oración? ¿Sí o no? ¿Y no la hizo de corazón? Esa oración es vana si no se aplica fe. Es absolutamente vana. No sirve de nada si la persona que hizo esa oración, ¿sí? No la hizo con fe, no la hizo de corazón. No sirve. Mucha gente, especialmente cuando existían estos famosos grandes evangelistas, ¿no? Que se fue como perdiendo eso, ¿no? Los antiguos, no sé, Rex Humbard, ¿no? Nosotros los mayores de 40, 50, más de 50, los conocimos. En su tiempo, Jimmy Swaggart, ya Bill Graham, ya acá en Latinoamérica, hermano argentino que se me olvidó el nombre, ¿no? Y tal vez de los puertorriqueños más conocidos, hermano Gigi Ávila, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de ellos ocuparon el tema de esto, ¿no? Pasaban adelante y hoy día muchas iglesias se siguen haciendo, ¿ya? Pasan las personas que quieren recibir al Señor, ya, repita conmigo, vamos con la repetición de la oración. Pero si esas personas no la hicieron con verdadera fe, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque lo que aplica al ser humano la justicia de Dios es la fe. La fe es la que nos lleva a orar. La fe es la que nos lleva a decirle, Señor, aquí está nuestra vida. La fe en el Señor es la que nos lleva a bautizarnos. Entonces, esta es la idea. Es la fe, ¿sí? No la oración de fe con la cual guiamos a los otros hermanos. Hay cristianos que hicieron la oración de fe sin que nadie le dijera, en el sentido de que oraron, le pidieron perdón al Señor, entendieron que no estaban en relación correcta con Dios, se arrepintieron, oraron a su manera, en su sistema, ¿ya? Y aplicaron fe y el Señor los salvó, ¿ya? Entonces, eso es lo que es importante comprender, la fe. Ahora, volvemos a decir, la fe en Dios, no la fe en sí misma, la fe en Dios. Y por medio de la fe en Dios, Dios aplica su justicia a nosotros. Pero esta fe que nosotros aplicamos en Dios, ¿sí? La ponemos en Dios, nos abandonamos en las manos de Dios, eso conlleva, según Santiago, inevitablemente obras, actos, evidencias de que esa fe es real, ¿ya? Y tal vez uno de los actos más evidentes de que la fe es real es cuando la persona hace esta oración de fe, sea guiada o sea que nació de él o de ella, eh, y lo hacen de todo corazón. Esa es la primera obra de una fe, el hecho de confesarle a Dios que lo necesitamos, confesarle a Dios que solo no podemos y que lo necesitamos, y confesarle a Dios que creemos en Él y en su obra. ¿Ya? Pero de ahí, un sinfín de frutos más.
¿Ya? ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista confronta a los que iban a bautizarse? Y el dicho de Juan el Bautista era, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Frutos dignos. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Estaba diciendo, evidencien su arrepentimiento. Que el arrepentimiento de ustedes sea real, ¿sí? Solo se va a comprobar si hay evidencia de aquello, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento real que produzca frutos. Dicho al revés, que es exactamente la misma idea. La fe entonces tiene que producir obras, ¿ya? Y esas obras son clarísimas delante de Dios. Ahora, volvemos a Génesis. Ahí en Génesis capítulo 15, retomamos, el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí es donde resalta, ¿no? Lo que observamos después en el Nuevo Testamento. Y como ya lo dijimos, pero vamos a reforzarlo. ¿En qué creyó Abraham? Creyó en Jehová, ¿sí? Le creyó a Dios. Esta idea es clara. Le creyó a Jehová. Creyó a Jehová. Abraham sabía que Dios estaba, que Dios era real. Pero ahora la fe de Abraham se pone sobre el dicho de Jehová. ¿Y cuál fue el dicho de Jehová? El versículo anterior. Y lo llevó fuera, el 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuántas las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Eso lo creyó Abraham, ¿sí? Escuchó a Dios y le creyó a Dios. Sí, Señor, amén. Amén y amén, dijo. ¿Ya? Doble amén. Dijo, yo creo en lo que tú me has dicho. Creo que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Ya? Y también creo que esta descendencia no será a través de alguien ajeno a mi sangre, porque en el versículo 4 Dios también le afirmó otra cosa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará, un hijo tuyo. Esto lo creyó Abraham, ¿cierto? Lo creyó de todo con su corazón. Por lo tanto, Dios justificó a Abraham por medio de su fe. Y como dije, esta es la base del Evangelio, ¿no? Es la base de lo que la obra del Señor vendría a ser después y es la base de nuestra salvación también. ¿Ya? Pero el Señor sigue añadiendo. ¿Eh? Aquí está lo maravilloso de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? No solamente le dijo lo que le había dicho, no solamente le dijo, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón va a ser de sobremanera grande, no te heredará alguien que no sea de tu sangre, sino un hijo tuyo te heredará, y tu descendencia a través de ese hijo será tan maravillosamente incontable como las estrellas del cielo. Todo eso le dijo el Señor hasta aquí a Abraham. Qué maravilloso. Pero Dios no para ahí, sigue. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí tenemos la confirmación de lo que veíamos en el capítulo 12. ¿Ya? ¿Se recuerdan? En el capítulo 12, cuando comenzamos con la historia más directa, ¿ya? De Abraham, Abraham sale de Harán. Esa es la idea que se nos dice ahí en el capítulo 12, ¿sí? Pero nosotros vimos que a través de la exposición de Esteban, en Hechos capítulo 7, Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Luego, también desde Harán, eran ciudades diferentes, ¿ya? Y aquí el Señor claramente deja expuesto lo que expuso Esteban. Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Ya no hay duda de eso. Ya, ya no hay ninguna duda sobre eso. ¿Ya? Capítulo 12, versículos 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces hay dos ciudades, Ur, que estaba ahí en Caldea, ¿sí? En el sector, en ese sector, luego Harán, que era una ciudad al norte de Canaán, que desde Ur de los Caldeos
Abraham sale con su papá, sí, sale con su sobrino y llegan a Harán. En Harán, sí, el Señor vuelve a motivar a Abraham para que baje hacia el sur, a la tierra de Canaán, y esto Abraham lo hace cuando muere su padre Taré, pero vuelve a salir con parte de su parentela, que es lo que habíamos estado viendo con él. ¿Ya? Aquí ya en Génesis capítulo 15 está desligado de su parentela. Eso ocurrió y vimos la situación en Génesis capítulo 13 y lo vimos confirmado en Génesis capítulo 14, porque después que Abraham rescata a Lot, como Abraham quería tanto a Lot, al parecer, ¿no? Hubiese sido muy tentador decirle a Abraham, decirle a Abraham a Lot, a su sobrino, mira, sobrino, nos separamos, pero mira cómo te ha ido mal. ¿Por qué no te venía a vivir conmigo? ¿No? Algo así como los papás cuando ven a su hijo, no la ven pasando muy bien, dicen, vente de nuevo a la casa, ¿no? ¿Está malo eso? En ningún sentido. Pero en el caso de Abraham, sí, porque Dios le había dicho desde Ur de los que tenía que dejar la tierra, pero también su parentela. Y Abraham no lo hizo al principio, ¿ya? Pero después que lo salva de estos reyes que lo capturan a Lot, Abraham sigue separado de Lot. O sea, ya tenemos la acción clara de Abraham de haber hecho lo que Dios le dijo, ¿no? Y no iba a volver atrás. Ya aquí tenemos claramente cómo la fe de Abraham fue madurando y se fue fortaleciendo. ¿Ya? Así que el Señor llama desde Ur de los Caldeos a Abraham, ¿ya? Y aquí viene de nuevo la reconfirmación de lo que Dios le había dicho desde el principio a Abraham. Te daré esta tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Luego de que Abraham se separa de Lot, Dios le vuelve a confirmar y amplía esta visión. Génesis capítulo 13, ya, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, miren qué interesante, lo vimos, ¿sí? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Sí? Pero ahora Dios, por tercera vez, vuelve a enfatizar esta promesa, pero así como la amplió en el capítulo 13, en cuanto a descripción, ¿sí? Aquí la vuelve a describir aún con más detalle, ¿sí? ¿Y cómo la detalla el Señor? Y esto es re interesante, hermanos. Después que el Señor le dice, yo soy Jehová, en el versículo 7 del capítulo 15, yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte heredar esta tierra, respondió Abraham. Y aquí hay algo maravilloso. ¿Se dan cuenta como aquí hay una conversación clara? Jehová le habla a Abraham, Abraham responde. Abraham le habla a Jehová, Jehová responde. Jehová le habla a Abraham y Abraham responde, ¿sí? O replica el dicho de Dios. Y aquí estamos, justamente cuando Abraham replica el dicho de Dios, pero claramente creyendo, hermanos. Recuerda, ya nos dejó clarito el versículo 6 que no había duda en Abraham, ninguna duda de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, ahora Abraham está con esa inquietud que cualquier ser humano puede tener. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí, hermanos, entramos a un detalle re importante. Aquí claramente se nos está enseñando que Abraham le cree a Dios. Esta pregunta no muestra duda, muestra inquietud. ¿Sí? La idea es que entendamos la diferencia entre duda e inquietud. ¿Se recuerdan de María, la madre de Jesús? Cuando la visita el ángel, ella sabía que era virgen. Veamos aquí en Lucas. Recuerden que Mateo presenta la versión del hombre, de José, y Lucas el de María, la de María, perdón, la visión de María, ¿no? Lucas capítulo 1, entre paréntesis, hermano, ¿cuántos cristianos se pierden lo maravilloso de leer cada cierto tiempo
Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 1, capítulo 2, porque esperan Navidad. Hay tanta bendición en estos pasajes, hermanos, y hay cristianos que el único momento en que leen estos pasajes del nacimiento de Jesús es en Navidad. Qué triste, ¿no? Si lo leyéramos más seguido, tendríamos más motivo de adorar, ¿ya? Porque leer todo esto es maravilloso, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Lucas capítulo 1, si lo tienen, ya versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salud sería esta, ¿cierto? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, ¿ya? Qué lindo, las mismas palabras, Abraham, ¿no? Sí. Abraham, yo soy tu Dios, no temas. No temas porque has hallado gracia delante de Dios, ¿ya? Esto es, has hallado gracia delante de Dios, no llena eres de gracia, ¿no? Como transcriben algunas, especialmente algunas Biblias católicas, no es halló gracia delante de Dios como cualquier ser humano que necesita de la gracia de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo mismo que Dios le había dicho, el ángel mismo le había dicho a Mateo. A través de Mateo sabemos que es una conversación similar la que tuvo este mismo ángel con José. Eso de que llamará su nombre Jesús, ¿no? Llamará su nombre Jesús. O sea, tanto a José como a María, Dios les dijo el nombre de ese hijo que iban a tener. Versículo 32, vuelvo. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo título. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Wow! ¡Qué potente! Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es imposible no recordar Isaías 9, ¿no? 34, ¿qué dice? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? Esta pregunta era duda, no era duda. Pudo haber sido duda. ¿Por qué? Porque María sabe que ella es virgen. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que está en la mente de María? No es dudar de la palabra del ángel, es la inquietud de saber cómo va a ocurrir. Entonces hay diferencia entre duda y la inquietud de saber cómo Dios lo va a hacer. Esto es lo que le pasó a Abraham en Génesis capítulo 15, como estábamos viendo, en el versículo 8 donde dice, y el Señor, ¿cierto? Y él respondió, Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Bien, Señor, a mis 75 años me dijiste que me ibas a dar la tierra. Pasaron algunos años después que me separé de mi sobrino Lot, me volviste a confirmar y me dijiste que mirara hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente y que recorriera la tierra porque toda esa tierra me la ibas a dar. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te creo, pero tengo la inquietud de saber cómo lo vas a hacer. ¿Entendemos la idea, hermanos queridos? Son, son un paralelo de la inquietud de saber cómo Dios lo iba a hacer. No era duda de que Dios lo iba a hacer. Era sencillamente la inquietud de saber cómo Dios lo iba a hacer. María preguntó, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. ¿Cómo responde el ángel? El ángel no le responde, mira, por haber dudado, María, te vas a quedar muda. ¿Se recuerdan? El primo político, Zacarías, el papá de Juan, él se mostró duda. Y eso también lo vemos ahí en Lucas capítulo 1, justamente antes. Lo que ocurrió con Zacarías fue diferente. Él dudó. Ahora, humanamente, nosotros lo apoyamos. Yo lo apoyo, claro. Era viejito, ¿no? Era viejito, su esposa era viejita. Era la misma situación de Abraham. Así que yo lo puedo apoyar, pero tampoco justificarlo 100%, porque Zacarías conocía la historia de Abraham. O sea, lo único que tendría que haber hecho Zacarías es dicho, uy, se va a repetir lo de Abraham y Sara con mi vieja y yo. Pero Zacarías duda, y por eso el ángel, ¿cierto?
Le dice, te vas a quedar mudo. Ahí hay un acto de corrección de parte de Dios, disciplina de parte de Dios. Pero con María no pasó eso. ¿Por qué? Porque María no dudó. Lo que María tenía era solamente la inquietud cómo Dios lo iba a hacer. ¿Y qué hace el ángel? Se lo describe perfectamente. Le describe cómo va a ocurrir. Y ahora, volvemos a Génesis, y aquí vemos ahora a Dios hablando con Abraham, ¿sí? Y respondiendo a la inquietud, Señor, versículo 8, capítulo 15. Y el Señor, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Ya? Y aquí el Señor se manda un maravilloso discurso donde le da detalles de la tierra, límites de la tierra, ya no solamente le dice, mira hacia el occidente, mira hacia el oriente, no, le da límites precisos, pero más encima le muestra el futuro de lo que va a ocurrir con su descendencia. La respuesta de Dios es tan abundante, tan contundente, que nos debería dejar asombrados del tremendo compromiso de Dios y el amor de Dios por Abraham. ¿Ya? Dios le puede haber dicho, mira, tranquilo, con el tiempo lo vas a entender. Pero no, Dios le describe amorosamente a Abraham lo que va a ocurrir. ¿Ya? Pero antes de hacerlo, el Señor le dice, tráeme una ofrenda. Aquí está lo importante. Versículo 9. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Si nosotros leemos el libro de Levítico, estos animales eran los precisos que Dios le enseñó a Israel que tenían que ocupar como animales para el sacrificio. ¿Sí? Habían otros, ¿cierto? El macho cabrío, ya, pero también aquí está cabra, ¿cierto? O sea, ofrendas de vacuno, ¿cierto? Como una becerra, la cabra, ya de ganado caprino, y en el caso de las palomas, perdón, de las aves, la tórtola, o una paloma, ¿cierto? El palomino. Entonces, eran claramente animales que Dios le pidió a Abraham. Y Dios ya estaba anticipando cuáles iban a ser parte de los animales, ¿no? Que él iba a ocupar para enseñarle a su pueblo futuro, descendientes de Abraham, que tenían que ocupar para ofrendarlo. Obviamente aquí sale la becerra, la cabra, el carnero, que es el macho, ¿cierto? Y las dos aves, ¿ya? Versículo 10. Y dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, puso una mitad, ¿cierto?, enfrente de la otra, pero no partió las aves. Ya, no partió las aves. Dios le pidió estas ofrendas. ¿De dónde sacó Abraham que tenía que partirlas por la mitad y ponerlas una enfrente de otra? ¿Sí? Aquí viene, hermanos queridos, una revelación que Dios me dio. No, no, hermano, nada de revelación aquí de que Dios lo había en sueño. No, no nos dice nada y no hay por qué saberlo. No sabemos cómo Abraham, ¿sí?, decidió partirlos por la mitad, ¿ya? Porque eso no ocurre en la ley, pero dijo, tráemelo, él los partió. Alguien dirá, no, que culturalmente, correcto, pero no todos los hijos de Dios tienen acceso a la cultura, libros de ese tiempo. Entonces, si el Espíritu Santo no nos dejó claro, no hay por qué entrar a tratar de escarbar donde no tenemos que escarbar. El punto es que Abraham hace lo que Dios le dijo. La manera en que Abraham actuó, no sabemos si Dios se lo dijo, sencillamente el Señor le dijo, tráeme la becerra, la cabra de 3 años, un carnero de 3 años, la tórtola, el palomino. ¿Ya? Y él tomó todo esto y los partió por la mitad. Sencillamente nos está queriendo decir que lo que hizo Abraham fue responder al llamado de Dios. Y Abraham actuó de esa manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Después ocurre lo obvio. Aves de rapiña quieren venir a mandarse un festín. Obviamente, eso es absolutamente natural. Versículo 11. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no actuó rápido en manifestarse a Abraham. Hubo un tiempo, Abraham partió los animales, los puso enfrente, ya, y los puso ahí, y el Señor no, vuelvo a decir, no se apuró. Por eso es que en algún momento el olor llegó a las aves de rapiña y comenzaron a llegar las aves de rapiña, que querían alimentarse, como es absolutamente natural. Y ahí comienza Abraham a pelear con las aves, ¿cierto? Váyanse.
ya, malvadas que querían comerse la ofrenda a Dios. Y mientras que todo esto ocurría, Abraham se cansó, le dio sueño, y aquí viene el versículo 12, dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, también muy normal, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Queridos hermanos, permítanme enfatizar esto antes de seguir adelante. Yo entiendo muy bien que muchas veces queremos descubrir en la escritura cosas así como eh, medias extraordinarias, muy sobrenaturales, muy misteriosas. Vuelvo a decir, ¿y por qué partió en la mitad? Y que eso tal vez tenía un significado, y que por qué el Señor se demoró en venir y cayó el sol, caía el sol, ¿cierto? Y ese sueño de Abraham, ya, hermanos, intentamos buscar muchas veces cosas que la Biblia no nos dice. Lo que aquí Dios nos está diciendo es que Dios actuó a través de lo natural de la vida. Habrán parte de los animales y que aparecen las aves de rapiña. Las aves de rapiña no son demonios, las aves de rapiña no son espíritus malignos que quieren apoderarse de Abraham, de su familia, y que los animales partidos por el medio significaban que la ofrenda de Abraham no fue de acuerdo a la obra de Dios, y por eso vinieron aves de rapiña, ya, porque si Abraham hubiera leído el libro Levítico, se hubiera dado, ¿cómo es posible que leyera el libro Levítico? Si el libro Levítico, después de más de 400 años, ¿sí? Recién iba a estar escrito el libro Levítico. Ya, Abraham no tiene ninguna base, Abraham hace lo que le nace el corazón, lo presenta. ¿Entendemos la idea, hermano? ¿Por qué? Porque hay que ser cuidadosos con esto. Sencillamente nos está diciendo el Señor que actuó de la forma natural de cómo ocurren las cosas. Empezaron a aparecer aves de rapiña porque toda ave de rapiña quiere comerse los cuerpos muertos de los animales. Luego, sí, como el Señor no se apuró en responder y manifestarse a Abraham, cayó el sol, se hizo de noche, ¿sí? Y obviamente a cualquier persona, ¿sí?, que está acostumbrado a despertar cuando el sol amanece, cuando el sol ya se oculta, en ese tiempo no había tele, hermano, no había diferentes cosas para entretenerse. La gente despertaba cuando el sol, incluso antes de que el sol saliera, cuando ya estaba claro, trabajaban durante todo el día de luz, y ya cuando llegaba se oscurecía, ya no habían luces como las de hoy día, la gente se acostaba. Entonces fue normal que a Abraham le diera sueño, que le diera cansancio. Lo único que nos está mostrando esto, que Dios no se reveló inmediatamente a Abraham. Y aquí también, cuidado, que aquí se agarran mucho para decir, no, es que fue porque Abraham no partió los animales, vuelvo a decir, no los partió como los tendría que haber partido, y por eso Dios no le gustó eso y se demoró en aparecerse. No, la Biblia no dice absolutamente nada de esto, hermano. ¿Ya? Sencillamente nos dice que un sueño sobrecogió a Abraham. ¿Ya? El sueño, corrijo, no dice ni un sueño, el sueño. Se cansó Abraham. Ahora, aquí sí viene algo sobrenatural, algo raro, algo que trasciende ya a lo natural. Y es que en la mitad del versículo 12, la segunda mitad del versículo 12, dice, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Abraham. Veamos, cuando uno lee oscuridad y no entiende que hay pasajes donde nos habla de la oscuridad en el Nuevo Testamento, pero leemos esto sin comprender, sin conocer toda la escritura, siempre vamos a relacionar oscuridad con el mal. En la oscuridad se hace lo malo. Toda la maldad del ser humano ocurre cuando está oscuro, ¿no? La oscuridad representa, las tinieblas representan al mal, y es verdad que en muchas partes de tinieblas habla de esto, pero aquí el tema de la oscuridad, con el tema de la oscuridad y con este tema de estigmatizar ciertas cosas, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Fíjense que luego que cae este temor de una gran oscuridad sobre Abraham, versículo 13, ¿qué ocurre? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿sí? ¿Se dan cuenta del nexo? Miren, leamos de esta forma la escritura, versículo 12 y 13 de corrido.
Pero a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Sí? Entonces, si leemos sin el corte de los versículos, la oscuridad está asociada ¿a quién? A Dios. A Dios. Y vuelvo a decir, nosotros tenemos la mala costumbre, me refiero al ser humano en general, de estigmatizar ciertas cosas. Les doy un ejemplo. Cuando decimos levadura, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Pecado, ¿no? Coman panes sin levadura. En sus ofrendas, a sus ofrendas no le pondrán levadura. Y estigmatizamos absolutamente la levadura. Pero nosotros nos encontramos con una de las parábolas de Jesús que habló que el reino de los cielos era como una masa donde, ¿cierto?, el hombre viene y pone un poco de levadura y esa levadura comenzó a reproducirse, como sabemos que ocurre, ¿no? Y toda la masa terminó leudada. Dijo, así es el reino de Dios, que avanza, como la levadura va cundiendo, así el reino de Dios desde poquito, desde que Jesús vino con 12 hombres, a los cuales capacitó, se empezó a expander el evangelio y hoy día abarca a todo el mundo. No en cada lugar del mundo, pero sí de una forma global. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando estigmatizamos ciertos símbolos, ¿ya? Lo mismo que con la levadura pasa con la oscuridad. Hermano Marcelo. No, es que en la NBI lo estaba leyendo Sandra y dice que al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y después dice, el Señor dijo a Abraham. Entonces eso como que igual, como que quisiera dar a entender de que justamente es algo, ¿cómo dice la palabra? Malo. Aterrador, algo malo. Pero ¿Sí? yo le decía a Sandra, ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaba frente al monte Sinaí, ¿no es cierto? Y el Señor estaba ahí, vivir un gran temor, un gran terror. Entonces, Exacto. claro, la presencia de Dios también provoca, cuando se manifiesta así en todo su poder, terror. Ciertamente. Y esa es la idea de oscuridad, ¿no? También estigmatizamos el tema del terror, porque, claro, donde tenemos el concepto tan hasta coloquial de que Dios es amor, entonces Dios es amor, Dios es tierno. ¿Y Dios es tierno? Por supuesto que Él es tierno, hermano. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la misericordia? No sé si se recuerdan, espero que sí. Los hermanos que no tienen acceso en el WhatsApp a esos apuntes, ¿no? Cuando vimos al Dios misericordioso. La misericordia en el Antiguo Testamento es una palabra asociada a la ternura de una forma maravillosa, a la ternura materna, tierno, un Dios maravilloso y profundamente tierno. Sí, Dios es tierno, pero también es aterrador en el sentido de que es un ser tan grande, tan gloriosamente grandioso, ¿ya? Y ocurre eso con el tema del terror. Hermanos, si Dios nos permitiera experimentar más allá de lo que hemos experimentado su presencia, un poquito no más allá de lo que hasta ahora lo hemos experimentado, esa presencia divina, yo les aseguro que sería terrorífico para nosotros. Nos invadiría no una paz, ¿ya? Ahora, en Cristo sí, pero aquí está lo maravilloso. Dios a través de la Biblia muestra sus dos facetas. Muestra lo terrible que es Él en el sentido de que es tan grande, pero también su ternura. Solo en Dios se pueden combinar las cosas maravillosas como lo terrorífico y lo tierno. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando María Magdalena va y descubre al Señor? Dice que le invadió un miedo, pero también el gozo. Con Jesús nomás se puede experimentar eso, ¿no? Un sentimiento que nos abraza, que nos impacta, que nos tira al suelo, pero a la vez un sentimiento que nos abraza. Dios es así, Dios es glorioso, ¿ya? Hermana Miriam. No entiendo mucho lo que está diciendo, pastor, la verdad de las cosas. Primera vez que me pasa. Dice, venían las aves de rapiña y dice que él las ahuyentaba, ¿cierto? Sí. Entonces después dice, más a la caída del sol, y usted va a entender recién que es como que el Señor no respondió al tiro, es como que pasó un lapso de tiempo. Sí. Entonces en ese lapso de tiempo, mientras él ahuyentaba, no sé de qué manera, les hacía así, no sé. Claro.
Sí, Porque cuando uno está haciendo algo, la mente también está pensando, está trabajando, ¿no? ¿Cierto? sí, Entonces, Abraham estaba en eso, pues, ahuyentando y su mente pensando en lo que el Señor le iba, estoy, no sé, imaginándome yo, sí, está bien, lo que hermano. el Señor le iba a dar, ¿cierto? Una Sí, gran responsabilidad también, pues, era una tremenda completamente. responsabilidad, ¿cierto? Sí, Entonces, en ese pensamiento dice entonces dice que le sobrecogió. Y yo estaba buscando lo que era sobrecoger, era como un temor, una cosa así. Dice eso, le se apoderó de él. sobrecogió el sueño. ¿Qué quiere decir? ¿Que él estaba durmiendo? No, 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 solamente es cuando empieza, No estaba ¿cierto? como claro. El sueño empezó a apoderarse de él. Claro, y dice, y aquí el temor de una gran oscuridad. Entonces, mi pregunta es, él es como que se estaba adelantando lo que iba a ocurrir con el pueblo que el Señor le iba a dar, por el hecho de estar como pensando, no sé, vamos a suponer, me imagino de estar en la mente de Abraham y decir, ¿y cómo ir a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo no sé, cómo voy a manejar esto? Y le vino como ese temor de lo que le podía pasar. ¿Es más o menos así o no? No, no. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Sí, perfectamente, mi hermano, Ya, perfectamente. es Sí. como que se estaba anticipando ¿o no? Vamos a explicarlo, justamente porque lo que viene ahora va a responder su inquietud. ¿Ya? Gracias, mi hermana, por esa pregunta. Sí, el tema es por qué le sobrecoge este temor. ¿Ya? El temor lo sobrecoge, ¿cierto? Él entra en este temor, ¿sí? Porque es la oscuridad, esa oscuridad que lo invade, ¿no? Que se manifiesta en él, es lo que a él le da temor. Ahora, ¿qué es esa oscuridad? Por nuestro estigma de lo que es la oscuridad, ¿qué deduciríamos? Ah, no, son las tinieblas, era el diablo, eran los demonios, era la maldad. Pero si, como lo hicimos, ¿no? Leímos los dos versículos juntos. La oscuridad que se manifiesta, que rodea a Abraham, ¿sí? Y que es ahí donde viene ese temor de oscuridad sobre él, está relacionada con Dios, porque inmediatamente cuando se manifiesta esa oscuridad, se manifiesta Dios y le habla, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿estaba Dios en esa oscuridad? Si nosotros leemos, nos damos cuenta que sí. Y este es el tema. ¿Cómo es posible que Dios se manifieste en oscuridad? Si Dios es luz, ¿ya? Pero aquí está el estigma de lo que para nosotros son los símbolos. Es verdad, Dios dice que Él es luz, pero cuando Él dice que Él es luz, ¿se refiere a la luz física? Yo creo que no, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos estado en oscuridad absoluta y la presencia de Dios está ahí? Se refiere a una luz espiritual, a la luz del conocimiento, la luz de Él, ¿cierto? De la vida eterna. De la misma manera, oscuridad se relaciona con Dios también en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, les quiero invitar, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, esto es cuando Salomón estaba consagradito, ¿ya? Todavía no se desviaba. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque entiendo que tal vez muchos van a interpretar, y de hecho se ha hecho, hermanos, muchos han interpretado que en esa oscuridad era una lucha espiritual que Abraham estaba teniendo, ¿sí? Pero no es así. No, la Escritura no nos quiere enseñar eso. La Escritura nos quiere enseñar otra cosa, ¿ya? Bien, tienen Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Recuérdense lo que les dije, que aquí Salomón estaba consagrado todavía, ¿ya? No se nos había descarriado el chiquillo todavía, ¿ya? Versículo 1 dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Dios habitaría en la oscuridad. ¿De dónde saca Salomón esto? ¿Ya? Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad. Y añade de una nube, ¿sí? Porque esa es la idea de nube. La nube era lo que eclipsaba, por así decirlo, ¿no? O llegaba al punto de que la nube
tapaba el sol, que es el símbolo, el gran símbolo, el gran manifestador de lo que nosotros entendemos por luz, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea que dice aquí Salomón? Presenta una realidad. Dios había dicho que habitaría en la oscuridad. ¿Significa que Salomón estaba turbado? ¿Cómo? Si Dios es luz. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Dios dijo que habitaría en la oscuridad. Pero no solamente Salomón lo dijo, sino que cuando Dios se manifiesta, el hermano Marcelo hizo alusión del Sinaí, vamos ahí a Éxodo, ¿sí? A Éxodo capítulo 20, versículo 21. Dice, leo, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nuevamente, la idea es que Dios se estaba manifestando en medio de una oscuridad, ¿ya? La versión internacional dice, se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. La Biblia de las Américas dice, se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Oscuridad. La oscuridad era relacionada entonces con Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba en oscuridad. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Dios se manifestaría en oscuridad? ¿Ya? Porque oscuridad, mis queridos hermanos, no siempre significa maldad. La maldad se manifiesta en la oscuridad. Oscuridad implica que nosotros no tenemos luz. No somos capaces de ver, nos está velado algo, ¿no? Y eso nosotros lo vemos de forma natural, ¿no? Me imagino que todos hemos experimentado en algún momento cuando intentamos mirar donde no hay luz. Uy, está oscuro. No vemos nada. No se ve, no se percibe nada. ¿Cierto que es así? ¿Ya? No tenemos acceso a saber lo que hay en medio de la oscuridad. Esa es la idea del Dios invisible, del Dios que habita en luz inaccesible, que tiene que ver, que aquí está lo paradójico, luz inaccesible, ¿no? Que la idea es que Dios se oculta o se manifiesta de una forma oculta al ser humano, porque si se revelara, mis queridos hermanos, el ser humano desaparecería. Entonces, la oscuridad significa que Dios se manifestaría ahí, en lo oculto. Y de hecho, en el monte Sinaí, lo que Dios quiere es revelarse al pueblo. Pero ustedes se fijaron lo que decía, ¿qué hizo el pueblo? Se mantuvo lejos. En cambio, Moisés se acercó. ¿Saben ustedes, hermanos, que este es uno de los días más tristes después del Edén, de la caída del Edén, por supuesto, ¿no? De Génesis capítulo 3, este es otro de los días más tristes que hay en la historia de la humanidad. Dios quiere revelarse y tener una relación directa con su pueblo, y su pueblo rechaza esta idea. Y el pueblo decide mantenerse lejos de Dios. Y prefiere que Dios no le hable directo a ellos, porque sienten que se van a morir. Prefieren decirle a Dios, habla con Moisés y que Moisés hable con nosotros. Es triste, porque de aquí para adelante Dios comienza siempre a usar intermediarios, siendo que la idea de Dios es que el pueblo tuviera acceso directo a una comunicación con Él. Triste el día, ¿o no? Es muy triste. Y qué triste que hoy día muchos hijos de Dios tengan la misma actitud, ¿sí? Llaman al pastor cuando tienen una necesidad, pastor, ore por mí porque usted al Señor le escucha más, o pastor, usted tiene más comunión con Dios, ya, así que usted está más cerca de Dios. Hermano, los hermanos evangélicos, y digo hermanos evangélicos porque es lo que ocurre en la iglesia evangélica, ¿no? No han cambiado muchas cosas cuando eran católicos, así como acudían del curita, ¿sí? Ahora acuden del pastor. Y todavía no han entendido que todos los hijos de Dios somos sacerdotes, que todos tenemos acceso a la presencia de Dios, que cuando decimos Padre nuestro que estás de los cielos, ¡pac!, la presencia de Dios está ahí, atenta para nosotros, y Dios no tiene preferidos. Dios no usa élites, ¿cierto? Grupos selectos hoy en día. Ya no existe algo como una tribu levítica, no, eso no existe. Todos los hijos de Dios somos templo de Dios, ¿sí? Templo del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos sacerdotes que ministramos delante de la presencia del Señor. Dios no tiene grupos de élite hoy en día, no los tiene. Ahora, ¿hay gente que está más cerca de hijos de Dios que están más cerca de Dios que otros? Sí, pero no porque Dios esté más cerca de ellos que de los otros. Dios está cerca de todos nosotros. Son estos hijos que se acercan más, ¿sí? Que seamos nosotros de esos hijos.
y esas hijas, ¿no? Que aprovechemos, si ese es el tema, un hijo de Dios dice, bueno, ¿cómo voy a aprovechar esto? Si está la puerta abierta, el camino ha sido abierto, voy a aprovechar de estar cerca de ellos. Hay otros que dirán, no, está abierta la puerta, pero prefiero mantenerme lejito, ¿no? Como dijo un antiguo hermano querido, decía, tristemente, ya, prefiero ser ovejita nomás, ¿no? Una ovejita ahí dentro del rebaño, ya que nadie me vea, ya. Está la otra visión de que no importa, mientras se me cierren las puertas del cielo aquí atrásito, ya, yo por eso estoy contento. ¡Wow! Qué manera de pensar más egocéntrica, ¿no? Uno se ríe con esas cosas, pero es muy egocéntrico. O sea, no te interesa honrar al Señor cuando llegues al cielo. No te interesa llegar y honrar al Señor, decirle, mira, Señor, viví para ti, te honré. Sí, tuve caídas, tú sabías, Señor, pero mi vida la rendí a ti en reacción a lo glorioso que tú hiciste por mí. ¿No es la idea? ¿No sería la idea, hermanos, para los hijos de Dios? Llegar arriba y poder honrar al Señor con lo que pudimos vivir, hacer, experimentar en Cristo y para Cristo, debería ser nuestro gran anhelo, hermanos. ¿Ya? No pensar que, oh, con tal de que se me cierra, ¿cierto?, la puerta en la espalda, total, estoy salvado. No es la idea, creo yo. Bueno, volvemos a nuestro tema. ¿Qué fue la oscuridad que rodeó a Abraham entonces? ¿Era el diablo? ¿Era el enemigo? No, está en la escritura, hay casos donde se muestra claramente que Dios por medio de la oscuridad se manifestaba. Y esta oscuridad definitivamente era la presencia de Dios, por eso se tornó en un temor, ¿ya? Que cayó sobre Abraham. Dios manifestándose a través de esta oscuridad, ¿ya? No que Dios sea oscuridad. Vuelvo a decirlo, mis queridos hermanos. No es que Dios sea oscuridad, no. Dios es luz, pero recordemos a qué tipo de oscuridad se está refiriendo aquí. Esa oscuridad en medio de la noche. Aparte que ya el sol, ¿sí? Había caído, ¿no? Por lo tanto, esta oscuridad es mucho más sobrenatural. Y cuando cae este temor de esta gran oscuridad sobre Abraham, Dios habla. Dios se manifiesta, Dios se está manifestando aquí. ¿Ya? Así que espero que se entienda, mi hermana Mira, ¿cierto? Es eso lo que produce el temor sobre Abraham. ¿Ya? Es la presencia de ¿quién? De Dios. Hasta este momento, Dios le había hablado a Abraham. Una cosa es que Dios nos hable, pero ahora, de una forma sobrenatural, ¿sí? Lo hace percibir su grandeza. Y en medio de esa manifestación, Dios le habla, le vuelve a hablar a Abraham. ¿Y qué le dice? Le dice lo que va a ocurrir con su descendencia. Hasta este momento, Dios le había dicho que su descendencia iba a ser grande. ¿Sí? Dios le había dicho que iba a ser como el polvo de la arena, capítulo 13. Aquí en el capítulo 13, exactamente. Y aquí recién le había dicho que iba a ser como las estrellas del cielo. Pero ahora Dios no solamente le dice que su descendencia va a ser grande, sino que le dice lo que va a ocurrir en el futuro con su descendencia. Y le dice que su descendencia iba a estar oprimida por 400 años en una nación. No dice el nombre de la nación, solo dice que morarán en tierra ajena y que será esclava allí y será oprimida 400 años. Oprimida. Pero que también el Señor juzgaría a esa nación por haber oprimido a los descendientes de Abraham. ¿Se dan cuenta? No dice nombre de la nación, pero usted y yo sabemos quiénes serían. ¿Quiénes serían? Los babilonios. No. Los egipcios. Fíjense, 400 años antes, Dios ya le dijo a Abraham lo que iba a ocurrir con su descendencia, la descendencia de Abraham. Cuando José, por medio de José, entrarían los descendientes de Jacob a la tierra de Egipto, y después de 400 años, luego se nos dice que eran 430 años, hermanos, no es que Dios se equivocara, no, en este tiempo, hermanos, siempre los números se redondeaban, ¿ya? Así que no hay contradicción en esto, ¿ya? Porque fueron exactamente 430 años. Entonces,
lo que va a ocurrir con José y su descendencia, y Jacob, y cuando se fueron a meter a Egipto, hasta Moisés se cumpliría esta profecía. O sea, Dios está revelando, ¿sí?, a Abraham de una forma maravillosa, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿de qué le serviría a Abraham saber esto? ¿Ya? ¿Le va a mandar un mensaje a sus descendientes para que sepan? No, 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 eso no va a ocurrir, no ocurrió, ni hubiera sido necesario que ocurriera. Dios sencillamente le está hablando a Abraham como amigo. Lo vamos a ver en unos capítulos más adelante. Va el Señor a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, y cuando va en camino dice: le ocultaré yo esto a mi amigo Abraham, o a Abraham, mi siervo, ¿cierto? Eso muestra amistad, eso muestra, ¿cierto?, intimidad. ¿Se acuerdan, Santiago? Que se dijo que por la fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, el pacto, la cercanía de Dios con Abraham es maravillosa, hermanos. Entonces, aquí está el tema. Está bien que veamos a Abraham como un gran ejemplo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Lo podemos ver como un gran ejemplo, ¿no? Tremendo ejemplo. El padre de todos los creyentes por medio de su fe, maravilloso. Amigo de Dios, sí, qué bueno, que queramos ser como Abraham, pero recordemos que estamos viendo también un proceso en Abraham, ¿ya? Un proceso. Pero ¿por qué no vemos la grandeza de Dios en todo esto? Tal vez sí la veamos, pero yo le aseguro que muchos hijos de Dios no la ven. Ven a Abraham. Abraham es el enfoque de esto. Ah, que Abraham tuvo fe y por eso le fue contado por justicia. No, es que Abraham dejó todo. No, es que Abraham aquí, Abraham allá. Y Dios, hermanos, aquí se nos está revelando Dios de una forma tan maravillosa. Se nos está revelando recordemos quién es, Yahweh, ¿sí? El yo soy, el independiente, el trascendente, ese ser perfecto, autosuficiente, que tiene existencia en sí mismo, que si hiciera así todo desaparecería y él seguiría existiendo. Ese mismo ser se acerca tanto al ser humano, y en este caso Abraham, que le dice: yo voy a ser tu escudo, yo te voy a recompensar, te voy a dar un hijo, ya, y voy a hacerte grande en medio de las naciones, ya, y tu descendencia será incontable, y mira lo que va a ocurrir con tu descendencia, te voy a mostrar hasta el futuro de lo que va a ocurrir, ya, pero no te preocupes porque eso le va a ocurrir a tu descendencia, pero yo también voy a traer justicia a esa nación si le hacen daño, y lo voy a hacer, y Dios lo hizo, ya. Dios revelándole a Abraham algo que no tenía ninguna necesidad de decírselo. Abraham se fue a la tumba sabiendo esto. ¿De qué le sirvió? No, que le sirvió para orar, intercedió por su descendiente. Bien, gloria a Dios, si fue así. Pero la Biblia no nos dice nada. Pero sí, la Biblia nos deja claro cómo Dios actuó con Abraham. Hermanos, si enfocamos nuestra mirada en Dios, vamos a decir: glorioso Dios, qué magnífico ser eres. ¿Cuánto nos amas? ¿Sí? ¿Cuánta entrega hacia nosotros? Es la manifestación de un hombre llamado Abraham. Es maravilloso, hermanos. Dios revelándole a Abraham su plan, su propósito, involucrándose con él. Imagínense, Abraham le pregunta: ¿y cómo voy a saber que la voy a heredar, Señor? ¿Me podrías dar algunos datitos? Y el Señor, ¡pah!, no solo le habla, sino que le manifiesta su presencia a través de esa oscuridad donde se manifestó y sobrecogió de temor a Abraham, y luego le habla porque le hace sentir quién es él, cómo es así de grande Dios, cosa que antes a este momento no había ocurrido. Aquí ocurre, aquí Dios no solamente le habla, manifiesta parte de su presencia gloriosa, tan grandiosa que llega a ser, podría ser hasta terrorífica, como lo citó el hermano Marcelo en delante, que leímos en Éxodo 20, ¿ya? ¿Por qué el pueblo se alejó? Porque Dios se manifestaba en el Sinaí con truenos, con relámpagos, oscuridad, tinieblas, luz, rayos, una amalgama de cosas fantásticas, y ese macizo de roca que es el monte Sinaí se movía, ¿no? Se movía ante tal presencia. Ese Dios se hace cercano a nosotros. Hermanos, ese día en Sinaí no fue que Dios dijera: ya voy a mostrarles un poquito,
¿cierto? Les voy a mover un poquito la tierra para que tengan miedo. No. Él estaba manifestándose como Él es, pero de forma limitada, porque si se hubiera manifestado completamente, de hecho, el universo no existiría. ¿Sí? No lo puede contener el universo el Señor. Pero aquí lo vemos actuando en un pacto con Abraham, revelándole cosas del futuro. Hermanos, es lo que hace un amigo con su amigo. Es haciéndole parte de su conocimiento a Abraham. Qué glorioso ser es nuestro Dios. Qué maravilloso ser es nuestro Dios. Y saben que lo más glorioso es que hoy en día usted y yo estamos en este mismo ámbito. Porque en Jesucristo Dios nos revela quién es Él, cómo Él es. ¿Sí? Y ha entrado en una amistad con nosotros, ¿o no? Porque yo soy de los convencidos que cuando Jesús le dice la última noche que tuvo con los apóstoles, en la última cena y en la última noche, y les dice, ya no os llamaré más siervos, sino que los voy a llamar amigos. ¿Sí? Amigos. No solo eso era para los 12, era para todos los que íbamos a creer en Él, íbamos a depositar nuestra fe en Él, íbamos a entrar en una relación íntima con Él, a quienes nos llamaría amigos. ¿Sí? Somos gente que tenemos el acceso hoy en día a Dios como ninguno de estos hombres lo tuvo. Ni Abraham, ni David, ni Moisés, ninguno. ¿Sí? Pero ahí está Norman, con entrada libre. Ahí está Miriam, con entrada libre. Ya, no voy a decir más nombres porque si no me va a quedar algunos y después van a decir, ah, quiere malo hermano, que porque a mí no me nombró, entonces mejor no. Ya. Pero ustedes saben que todos los que estamos aquí, ¿no? Y los que vamos a escuchar después. Estamos en esa misma posición de amistad, de intimidad, de entendiendo intimidad, esa cercanía, donde puede haber comunicación fluida entre Él y nosotros, entre nosotros y Él, donde Él manifiesta su presencia de forma palpable a veces, pero siempre manifiesta su presencia, porque Él prometió que estaría con nosotros. Tenemos una relación con Dios tan maravillosa, y si lo vemos de una forma mucho más aguda, e incluso más maravillosa que la que Abraham, el amigo de Dios, tuvo. ¿Sí? Ahora, no termina ahí. Sigamos. Génesis capítulo 15, versículo 14. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Recuerden, esto está ocurriendo 400 años antes de que ocurra. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Qué lindo, ¿no? Nosotros que conocemos la historia, nos gozamos. Abraham lo veía en fe, en el futuro. Ni supo si ocurrió o no. Por fe sabía que iba a ocurrir. Nosotros miramos para atrás y vemos a los egipcios diciéndole a los israelitas, tomen, llévense la riqueza, pero váyanse luego. Ya dejaron, su Dios dejó una catástrofe en nuestro país, váyanse. Ya, ustedes no han sido bendición, váyanse rapidito, tomen ya, aquí está la riqueza. Y salieron ricos de Egipto, lo que Dios le había dicho a Abraham 430 años antes. Qué maravilloso. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Qué lindo, ¿ya? Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, 400 años después, que es lo que se calculaba por generación 100 años, porque aún no ha llegado, y aquí hay otro dato que nos lleva al futuro, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo era uno de los habitantes, de los pueblos de las naciones que habitaban en Canaán. ¿Ya? Esto está mostrando uno de los propósitos que Dios tenía al sacar a Israel y al llevarlo a Canaán. Hermanos, es Dios quien lleva juicio al amorreo, es Dios quien lleva juicio a los cananeos, y el Señor ocupa un medio, y ese medio, ¿quién es? Es Israel. Por medio de Israel, Dios traería juicio a las naciones cananeas. Y aquí el Señor dice, 400 años, dice la maldad y el colmo de la maldad de los cananeos, en este caso el amorreo, aún no ha llegado a su límite. Pero cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo va a llevar a Canaán, el colmo de la maldad de los cananeos ya había sido sobrepasado. Por lo tanto, el juicio de Dios vendría sobre los pueblos cananeos
incluyendo al amorreo. ¿Ya? Así que Dios le está hablando del futuro, de lo que ocurriría en Egipto, de cómo Dios los libertaría de Egipto, cómo saldrían ricos de Egipto, pero también lo que ocurriría con las naciones cananeas, con la tierra que habitaban en la tierra de Canaán. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, ya, ya oscurecido, ahora sí hay oscuridad natural, ¿sí? La otra oscuridad era la presencia de Dios, o es lo que creo que el Señor nos quiere mostrar claramente, ¿no? Dice, sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué nos dice ahí? Eso y nada más. ¿Podemos pensar que era una manifestación de la presencia de Dios? Por supuesto, ya, por supuesto que sí, que va de la mano con lo que hemos visto hasta ahora, ya. Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios se manifiesta en una luz inaccesible, pero Dios también se puede manifestar en una oscuridad, en el sentido de que no logramos verlo, de que no logramos palparlo, excepto sentirlo ya sobrenaturalmente. ¿Ya? Y es todo lo que nos dice de esta singular situación que experimentó Abraham. Versículo 18 sella el propósito, el fin por el cual todo esto se manifestó. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Todo el capítulo 15 está queriendo exaltar al ser magnífico que decía acercarse tanto al ser humano, ¿sí? Al punto de hacerlo pactar, comprometerse, obligarse a actuar en favor del hombre, en este caso de Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí viene lo otro, que es diferente a las veces anteriores. Capítulo 12, vuelvo a recapitular, dice, te daré esta tierra, ¿sí? La tierra de Canaán. Capítulo 13, ya, mira al oriente, al occidente, ¿cierto? Mira para todos lados, la tierra que logran ver tus ojos, te la daré. Pero ahora el Señor aumenta la descripción de la tierra que sería de Abraham. Dice el versículo 18, a tu descendencia daré esta tierra. Miren, desde el río de Egipto, o sea, el río Nilo, hasta el río Grande. ¿Cuál era el río Grande? El río Éufrates, ¿sí? Después ustedes pueden buscar, si quieren, en las Biblias, para más o menos entender las dimensiones, desde dónde hasta dónde el Señor había dicho, ¿ya? Hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, y aquí empiezan todos los eos, ¿no? Bueno, hay una excepción por ahí. Ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, ahí está la excepción, los refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y los jebuseos. Hermanos queridos, la promesa de Dios a Abraham, y con esto ya vamos terminando, era una promesa hecha directamente a Abraham, pero en relación con su descendencia. Y aquí está algo que nosotros tenemos que entender, cómo Dios actúa. Hay promesas que Dios las promete porque sencillamente Él decide hacerlo. O sea, son promesas incondicionales. ¿Sí? Ejemplo de una promesa incondicional, que nunca más la tierra sería afectada por un diluvio. ¿Se recuerdan? No importa cuán malos sean los seres humanos, Dios no va a volver a traer un diluvio y la humanidad nunca más va a ser exterminada por medio de un diluvio. O sea, el diluvio nunca va a ocurrir. ¿Inundación en todas partes? Claro que sí, pero un diluvio universal jamás. Es una promesa incondicional, no tiene condiciones. Pero hay otras promesas que Dios da y son condicionales. ¿Se recuerdan cómo Dios le dijo a través de Moisés? Las promesas de la obediencia. Van a ser prosperados en esta tierra que les doy si ustedes obedecen. Pero si no fue muy claro, pero si ustedes no obedecen, yo los voy a sacar de la tierra. O sea, que la tierra fuera de Israel era una promesa dependiente de la obediencia. Por eso ellos en un momento fueron deportados, sacados de esa tierra. ¿Ya? Promesa condicional. Y hay promesas que son incondicionales de forma general
Pero el cumplimiento, ¿sí? No se realiza completo, no porque Dios no haya dado la posibilidad, pues haya dicho que se iba a realizar, sino porque el ser humano no toma toda la promesa de Dios. Y aquí hay una de estas. Dios le prometió a Abraham, ¿desde dónde? Desde el Nilo hasta el Éufrates. Esto es mucha más tierra, mucha, pero mucha más tierra de lo que era la tierra de Canaán. Mucha más tierra, hermanos. Tremendamente mucha más tierra. ¿Sí? Y Dios se lo prometió a Abraham. Le dijo, a tu descendencia se la daré. Se la daré. Pero cuando nosotros vemos en la repartición de Canaán, vemos justamente, ¿sí? En un sector que era mucho más pequeño que lo que Dios le había prometido a Abraham. Hermanos, aquí está. Dios les prometió la tierra, se las dio. Pero ellos solo tomaron una parte. Una parte, no todo lo que Dios les había dado. Hermanos, esto sería como que al hermano Pablo le dijera, hermano Pablo, te voy a regalar 5.000 hectáreas allá en la cuarta región, por allá por la tierra del hermano Leo. Listo, 5.000 hectáreas. El Señor me va a dar 5.000 hectáreas, pero yo llego allá y construyo, no sé, 2.000 hectáreas nomás. Y el resto, no tengo plata, no. Listo. Las 5.000 son mías porque me las dieron. Pero yo voy a aprovechar solamente 2.000 hectáreas. Después van a llegar los hermanos extranjeros y se van a tomar, van a tomar el resto de las hectáreas. Ni un problema, allá. Pero yo debo entender que yo fui el culpable de no ocuparla toda. ¿Sí? A mí me la dieron todas, pero yo no la ocupé toda. ¿Sí? Entonces, vinieron los hermanos extranjeros y se la tomaron. Ni un problema, hermano. Pero vuelvo a decir, yo no voy a hacer. Alguien que pueda decirle al Señor, Señor, mira, me diste todo, me diste 5.000 y yo aproveché 2.000. Y el Señor me va a decir, yo te di los 5, las 5.000 hectáreas, pero tú aprovechaste solo 2.000. El pueblo de Israel hizo algo parecido. No tomó toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Y saben por qué no la tomó? Porque no quisieron. ¿Saben por qué no la tomaron? Porque se conformaron con lo que habían conquistado. Es más, el libro de Jueces y de Josué nos dice claro que ellos no hicieron todo lo que Dios les había dicho, por lo tanto Dios tampoco prosperó lo que ellos hicieron. Entonces, Dios había prometido, y lo que le prometió a Abraham, se lo dio, era de ellos, sí, sí, y tendría que haber seguido siendo de ellos. Pero el pueblo de Israel no obedeció, ¿sí? Y Dios cumplió al dársela. Luego ellos la pierden por su desobediencia, no porque Dios no haya querido dársela. Así que, mis queridos hermanos, lo que Dios le revela aquí a Abraham es algo maravilloso. Vuelvo a decir, le manifiesta su presencia sobrecogedora, maravillosa, tan grande que llega a producir temor. También le habla y expande la promesa de la tierra. Más encima le habla lo que va a ocurrir con su descendencia en el futuro. ¿Sí? De otra manera, diciéndole, lo que te estoy hablando es una realidad, así de real es lo que yo te estoy prometiendo. Y todo esto tiene que ver con una palabrita clave, pacto, pacto. Y el pacto es algo maravilloso porque es la situación en que el ser omnisciente, el ser maravillosamente trascendente, el ser perfecto, decide involucrarse, decide relacionarse, comprometerse con el ser humano. Hoy día esto llegó a lo más sublime por medio del Señor Jesucristo. Dios se ha comprometido con nosotros de una forma maravillosa. Prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, no ha habido ningún día en que no ha estado presente. Si yo no lo he sentido, si yo no lo he visto, es otra cosa. Pero Él fielmente ha estado cada día de nuestra vida, desde que le recibimos nuestra vida. ¿Y saben qué va a evidenciar esto? Cuando estemos arriba. ¿Sí? Cuando estemos arriba vamos a palpar la fidelidad de Dios y sabemos, y ahí sabremos de forma clara que nunca nos dejó, porque Él lo prometió. Y está tan involucrado con nosotros, tan involucrado por medio de Jesucristo, que nos promete que un día nos dará un cuerpo que nos permitirá estar cara a cara con Él. Yo no sé si hay algo más glorioso que esto. ¿Sí? No sé si habrá algo más glorioso que esto. No solo, ¿ya? Dios en medio de nosotros,
como fue Dios con el tabernáculo. No solo Dios, ¿sí? Con nosotros, en el sentido de que Él se hizo accesible por medio de Jesús. ¿Ya? Y tampoco, no solo Dios en nosotros, sino que ahora nosotros de cara a Dios. Nos habla de una relación en eternidad, cara a cara con Él. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, Abraham es una muestra clave, maravillosa, de cómo Dios se ha revelado. Y nuestro énfasis tiene que estar en cómo Dios se reveló, más que en el hombre Abraham. ¿Sí? El hombre Abraham nos muestra, nos enseña cosas maravillosas, pero no dejemos de ver a Dios, hermanos. No dejemos de ver a Dios. Recuerden, Abraham no merecía nada de Dios, nada. Y sin embargo Dios se comprometió con él, pactó con él. ¿Ya? Obviamente, Abraham, por medio de su fe, honró a Dios, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Ya? Pero no es porque lo merezcamos, es porque Él nos ha permitido acercarnos. El nuevo pacto hecho por medio de Jesucristo con nosotros es un pacto eterno. Un pacto eterno. ¿Sí? Bien, amados, oremos al Señor